Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio. Hola, ¿qué tal, amables oyentes de Educación al Día? Muy buenas noches. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y hasta ahora les doy la bienvenida a este espacio radial para la educación y temas de actualidad. A esta hora saludamos a quienes nos sintonizan a través de www.educacionaldia.com.co, también a través de nuestro canal de YouTube Educación al Día. Bienvenidos. Iniciamos nuestro programa Educación al Día la noche de hoy y se desarrolló en la ciudad de Bogotá el segundo encuentro de relaciones intergremiales y cooperativas de FECODE, el cual entre sus objetivos tuvo conformar la red de trabajo nacional para organizar acciones y preparar propuestas tendientes a materializar los acuerdos firmados entre la Federación y el Gobierno Nacional. Escuchemos a continuación el informe que deja el ejecutivo de FECODE, Edgar Romero, quien habla sobre la situación de la vivienda para los docentes de Colombia, situación que el Gobierno Nacional aún no quiere formalizar mediante acuerdos y proyectos para materializarlo. Escuchemos. Un saludo especial a los compañeros, compañeras en nombre del Comité Ejecutivo de FECODE, a los invitados especiales que hacen posible este evento, esta información tan importante para el bienestar del magisterio colombiano. Un reconocimiento a la labor del equipo de asuntos intergremiales de la Federación y especialmente con este tema de vivienda, que hace parte de la dinámica de la lucha sindical. Desde que Robert Owens y Charles Fourier en Inglaterra y los obreros ingleses fundaron la primera cooperativa en el furor de la revolución industrial, pues ha sido un legado para la humanidad. Entonces, el mensaje que debemos llevar de aquí, desde la Federación y ahorita que la FECODE ha tenido una cercanía y una mejoría en las relaciones con el sector solidario, definir que el patrimonio de los trabajadores hoy en Colombia, en América Latina y en el mundo son dos: los sindicatos y las cooperativas. Son nuestras. Los fondos, la ayuda mutua donde están los educadores, pues indudablemente la Federación lo ha entendido así, y por eso en la última década hemos incursionado en los pliegos de peticiones en el tema de bienestar docente, además de los juegos, además de la actividad cultural, el tema de vivienda, y esto ha tenido una confrontación con el gobierno, en el primer momento con el tema que tuvo que ver con el Fondo Nacional del Ahorro, donde pretendían que las cesantías de los maestros se fueran para allá, cuando eso no era el espíritu, y por eso unos años nos tocó, estuvo parado este tema de la dinámica de incursionar en el tema de vivienda. Pero en los últimos pliegos de peticiones, especialmente este comité ejecutivo retoma el sendero y en el 2019 planteamos el asunto nuevamente. Aquí hay un antecedente histórico, el artículo 136 de la 115, que nunca se pudo colocar en vigencia ni ha tenido un hecho práctico y concreto en la materialización del derecho de vivienda en los educadores, especialmente con los recursos y la financiación del Estado. Pero en el 2019 y 2021 planteamos nuevamente, por eso yo quiero hacer un recorrido de cómo se dio esto. En el acuerdo 36 del año 2019 se condensa parte de lo que es el artículo 14 de la ley 2079 de enero 21 de enero del 2020, ¿sí? Ahí prácticamente queda una parte, un 70% de lo que fue el acuerdo 36 del 2019, y que lo complementamos
con el pliego de peticiones el 25 de febrero, condensado en el acuerdo 25 del acuerdo del 2021, que pretendemos que eso que quedó faltando en el artículo 14, en esta implementación, demos la pelea, y aquí hay una respuesta a varias de las preguntas que ustedes han planteado. Entonces, cuando se condensa y se concreta el acuerdo 36, nos reunimos con el Ministerio de Educación y en algunos apartes con el Ministerio de Vivienda. Hay que decir que nosotros pretendíamos como espíritu una reglamentación especial para el magisterio colombiano, pero como no somos poder en este país, sino que nos toca confrontar el poder, pues indudablemente el Ministerio de Vivienda y el Gobierno Nacional no quiere dejarse quitar la iniciativa. Pero un logro y un mensaje que ustedes le pueden dar al país, a los maestros, es que en pleno siglo XXI se concreta un artículo para docentes y directivos docentes del país en una norma general. Hay que aclarar eso, pero fundamentalmente es un hecho que hay que destacar, que ya en el orden legal hay un artículo especial para docentes y directivos docentes en el país, gracias a la lucha, a la movilización y a la negociación colectiva que ha liderado FECODE. En ese sentido, entonces, nos reunimos en el año 2019 antes de pandemia, y lo primero que había que hacer era una primera fase de caracterización del tema, cómo estamos en vivienda, para conocer la realidad del país, y sobre eso plantearlo en hecho concreto, los planes de vivienda y la adquisición de vivienda del magisterio colombiano. Entonces, en ese recorrido, FECODE entonces hace un consenso con el gobierno nacional, y lo primero fue aplicar una encuesta diagnóstica que de pronto ustedes conocieron en los grupos de bienestar de los entes territoriales certificados. Nosotros también hicimos parte de ese trabajo de 32,000 educadores, de los 300 más o menos un 10%, que es algo representativo de esa caracterización. Entonces, en esto se destaca aquí, pues no se ve bien, se le va a enviar estos datos sociodemográficos de lo que es la vivienda tanto en la zona urbana como en la zona rural, en tipos de propiedad, vivienda propia, lo que tiene que ver con vivienda arrendada, familiar, etcétera, etcétera. Entonces, ahí se hace ese primer avance, sigamos. Luego, de esas 32,000 nos damos cuenta que el 58% tiene acceso a propiedad y que hay un 42% de los encuestados que no tienen propiedad. Es una muestra representativa de más o menos la proyección en los 327,000 maestros que en el último dato tenía el país. Entonces, en acceso a la propiedad de ese 58%, hay una propiedad colectiva de un 66%, hay una ocupación de hecho, o sea, gente con problemas ahí que viven ahí, pero es una ocupación de hecho que en cualquier momento pueden quedar sin nada, el 1%, y hay un 33% de vivienda familiar. Sigamos. De ese 58%, el 67% es de zona urbana y el 33% de zona rural. Los 42%, que es lo que nos interesa, que no tienen acceso a propiedad, de esos 32,000, 13,599, entonces hagan la proyección y la progresividad matemática de los 327,000 maestros, que ahí se mantiene la tendencia. Entonces, el 79% está en arrendo, el familiar el 18%, y en su arriendo está el 2%, y no tienen ningún tipo de vivienda al 1%. No tienen acceso a la propiedad de ese 42% en tema de género. La mujer, que es la mayor cantidad de la planta de personal, el 59% son mujeres y el 41% los hombres. Sigamos. Que estoy haciendo un recorrido rápido por el tiempo. De los rangos de edades, ahí está entonces los rangos de edades de quienes no tienen acceso a la propiedad. Entonces, entre 16 y 25 está el 8%, los que inician la carrera en el magisterio. De 26 a 35 años está el 29%, de 36 a 45 años el 38%,
de 46 a 55 el 23%, de 56 a 65 el 8%. Estado civil, entonces, ¿quiénes no tienen acceso? Los casados, 31%, la pregunta que hacían por aquí, la unión libre el 25%, separados el 8%, hasta viudos hay aquí el 1% y solteros el 35%. En años de experiencia también está aquí los datos, de 1 a 5 años está el 8%, de 6 en la labor docente, sí, como educadores, de 6 a 10 está el 25%, de 11 a 15 años el 21%, de 16 a 20 el 11%, y bueno, fíjense que entre 46 y 50 años todavía hay un 1% que no pudieron por alguna razón adquirir vivienda. La participación en docente, miren, por estatutos, la cantidad de mayor de los encuestados, de ese 42%, el 1278 está en el 85%, 14% el 2277 y 1% el 804 y otros estatutos. Bueno, entonces aquí es la primera caracterización de lo que decía por aquí el profe, de cómo estamos en materia de vivienda en la encuesta. Un segundo trabajo que se hizo es con notariado y registro, que es la entidad que está encargada de decir qué tipo de propiedad hay. Entonces, la distribución general de docentes con vivienda, o sea, el otro porcentaje, ¿sí? Y aquí entonces hay una serie de información, según la información reportada por notariado y registro, esto es con información al año 2018. Nos toca actualizarla entonces en esta reglamentación, actualizar con el gobierno nacional al año 2021, pero eso hay una buena, en ese momento, en el 2019, cuando hicimos la caracterización, era una buena actualización. Entonces ahí dice que el 31% de los docentes y directivos docentes vinculados al país bajo todas las figuras tienen por lo menos una matrícula de propiedad asociada a su documento de identidad. Como se aprecia en la figura, las mujeres docentes del 33% de propiedad inmobiliaria y los hombres del 27%. Estoy hablando de los que tienen propiedad. Sigamos. La información de notariado también registra que el 62% de los docentes con propiedad pertenecen al estatuto 2277. Se aprecia en la figura el porcentaje mencionado que bordea los 102,000 maestros docentes y directivos, el 81% tiene menos de 3 propiedades, mientras que solamente un 5% poseen más de 5 propiedades. La mínima asignación básica ostentada para el año 2018 es en notariado registro 827,244 en temas de salarios mínimos, para que ustedes vean el capital que hay ahí. Solo el 39% de las viviendas de los docentes se encuentran ubicadas en el mismo municipio en el que laboran sus propietarios. Sigamos. En promedio, el porcentaje de docentes con vivienda que se encuentran en zonas rurales 31% y en zona urbana 67%. Miren este dato, los entes territoriales con mayores porcentajes de docentes con vivienda son Tunja, Mosquera, Sogamoso, Facatativá, Yopal y Neiva. Los entes territoriales con menor número de propietarios es Bogotá, ¿quién creyera? Bogotá, Vaupés y Uribia. Bogotá es una situación especial porque es un municipio donde se encuentra el mayor número de viviendas de la planta docente del país y menos del 0.1 de sus propietarios son funcionarios de la Secretaría Distrital. Antioquia es la Secretaría de Educación con mayor porcentaje de docentes que poseen propiedad inmobiliaria con un 6%. Aquí está la participación por decreto también. El 2277 tiene el 44%, el 1278 tiene el 21% y en los otros decretos el 9% en materia de propiedad. Bueno, ese fue el trabajo que se hizo de caracterización de la primera fase para determinar los planes y programas de la segunda fase. Ahí es donde aparece el artículo 14 de la ley 2079. Vivienda toma esa información de la discusión entre el gobierno a través del Ministerio de Educación y FECODE, se lleva esa información y aparece el artículo 14 de la ley 2079. En esa ley
queda claro de manera literal que de esos 100 y pico mil de educadores, especialmente el 278, que no tienen vivienda, entonces ahí es donde aparecen tres cosas fundamentales. Además de las instituciones, que es Fonvivienda, el Fondo Nacional del Ahorro y el Banco Agrario para el sector rural, ahí aparecen entonces también tres cosas, tres conceptos: subsidios, subsidios familiares, de lo que estás hablando, aparecen subsidios familiares, aparece flexibilidad en los requisitos para la adquisición de créditos y aparece en las tasas de interés y las instituciones. Esos conceptos tenemos que tenerlos claros, los incentivos. Vea, aquí hay una pregunta. Obviamente, como es una ley general, lo que tenemos que discutir en la reglamentación con el gobierno, en estas discusiones, porque se vino el tema de la pandemia después del artículo, y no hemos podido reunirnos. Parece ser que nos van a llamar o esta semana o la siguiente semana para discutir con el Ministerio de Educación inicialmente, para llamar al Ministerio de Vivienda, porque según ese artículo 14, tienen tiempo hasta enero del 2022 para la reglamentación. Entonces, en la reglamentación es donde vamos a discutir el detalle de la ley, que es subsidios familiares, porque el espíritu de FECODE no es el espíritu de los subsidios y lo que hay en la ley general, porque ustedes lo han dicho, eso no aplica para el magisterio por nuestro salario. Lo que tenemos que discutir es cómo hay subsidios por debajo, por encima de esa aplicación de la ley, ¿sí? Esa es la discusión que vamos a dar. De igual manera, ¿cuáles son los subsidios familiares? ¿Cuál es la flexibilidad de los requisitos? Y lo complementamos con tres cosas que no quedaron en el artículo 14. ¿Cuáles son? El tema que tiene que ver con la prioridad de la cesantía a través de la articulación con la fiduprevisora. Le hemos dicho al gobierno nacional que con la fiduprevisora hay que articular, entonces, con esta información que tenemos, actualizarla, de dar la pelea en la fiduprevisora para la prioridad de los docentes que hagan ese tipo de reclamaciones en sus cesantías parciales para adquisición de vivienda nueva, en primer lugar, usada, y para el tema que tiene que ver con los educadores que no tienen vivienda, que es la primera fase que vamos a agotar. Eso quedó en la ley. No quedó en la ley el tema de los que ya tienen vivienda. Esa es la pelea que tenemos que dar. Tenemos que seguir avanzando en esa situación. Entonces, ahí está, la articulación con la fiduprevisora. Dos, que involucren al sector solidario, al tema de las instituciones, es decir, que haga parte también con Vivienda, Banco Agrario y el tema, porque esos son sistemas financieros que ellos por un lado camuflan las bondades y por otro lado no es realidad lo que se dice. Entonces eso lo tenemos claro, involucrar al sector solidario. Y tres, que haya un plus en el interés diferente al mercado de la tasa preferencial, porque nada sacamos que la tasa general de los intereses para el resto de la población sea así, si no hay un plus para el magisterio. Y ustedes saben que un 0.1, un 0.2 en tasa preferencial a largos años es plata. Esas son las tres cosas que FECODE espera en su equipo y en su mesa de implementación discutir con el gobierno nacional, y vamos a ver cómo nos va en esa pelea de largo aliento y estaremos informando sobre eso. Entonces, acuerdo 36, acuerdo 25 y esta información es la que permite entonces decir que FECODE está en el tema de vivienda discutiendo con el gobierno nacional de esa manera. Y es bueno que ustedes se lleven esta información, la vamos a dar a conocer para que ustedes no la ayuden a entregar allá con los compañeros, porque muchos no saben de este acuerdo y de esta lucha que dio y que sigue dando FECODE. Finalmente, compañeros, porque sé que el tiempo y la agenda es larga, decirle que desde el tema de bienestar docente, juegos del magisterio, implementamos modalidades deportivas y culturales, salimos de un evento supremamente especial, que fue importante para el país, un riesgo que había que correr en tiempos de pandemia, pero que impacta el bienestar docente. Y este tema de vivienda es el complemento para ese tema de bienestar, que es un lenguaje y una dinámica sindical que nosotros tenemos que dar. En la lucha que está dando FECODE por la implementación de los acuerdos, compañeros, decirle que esta mañana nos reunimos con la bancada parlamentaria alternativa en este país para exigirle el cumplimiento de los acuerdos. Tenemos una dificultad enorme con este gobierno de ultraderecha que no quiere cumplir los acuerdos con FECODE. Por tal razón se llegó a una decisión allí. Va a haber audiencias públicas en el país
de un debate político a la ministra de Educación, al Ministerio de Hacienda, por el cumplimiento de los acuerdos 2021. En eso quedó comprometida toda la bancada parlamentaria esta mañana, y eso es un buen mensaje. Dijimos que había que hacer ruido por todo el país, que le llegue ese alboroto al gobierno nacional en un año de debate político, que nosotros tenemos que buscar la manera que a través de esa lucha, por ese lado, la movilización, las vías de hecho y el tema de la negociación colectiva sea el complemento para la implementación de los acuerdos. Y finalmente, compañeros, FECODE terminó un año bastante difícil, pero la grandeza de FECODE ha permitido que todos estos derechos sigamos peleándolos. No desanimemos. La dirigencia no puede cometer el error de la debilidad. La madurez de la conciencia social, lo que hemos aportado a estas luchas, a esta historia, la sangre que se ha derramado, el sudor que se ha esforzado en las calles de Colombia de todos los maestros, merecen una dirigencia unida, una dirigencia fuerte, una dirigencia con conciencia social, que no se desanime ni en los más hechos del rendimiento que nos exigen los maestros y que uno los comprende por toda la situación. La gente ha perdido la vida, más de 80 jóvenes perdieron la vida en el paro nacional. Los compañeros sabemos que hay un problema de recuperación de tiempo de 2 o 3 horas, pero ni comparación con perder la vida. 80 jóvenes perseguidos por todo lado. Y esa lucha nosotros tenemos que saberla orientar, y la dirigencia que se reúne hoy en Bogotá a través de esta secretaría debe ayudarnos en ese propósito al Comité Ejecutivo. Vamos a realizar Junta Nacional el día de mañana y pasado mañana para decirle al país que defendimos la vida por más de 1 año y medio. Resistimos en América Latina, yo creo que fue la federación y los maestros de mayor cantidad de tiempo resintiéndole a defender la vida de los niños y los jóvenes de este país, y eso también tenemos que decirlo, tenemos que cacaraquearlo, tenemos que decírselo a los padres de familia, a los estudiantes de este país y a la sociedad, para confrontar el asco que nos pretende hacer este gobierno y esta arremetida de la política uribista en este país. Confrontamos un paro nacional con un inventario importantísimo para nosotros. ¿Cómo vamos a decir que no? Pueda que hayan errores, pero hay más virtudes en la conciencia. Más de 10 y 15 millones de colombianos, un alto pico en el tema de la aceptación del paro nacional en su momento, y un inventario de archivar la reforma tributaria, de no permitir la congelación de salarios, de no permitir la congelación de pensiones, de que no entráramos nosotros al tema de contribuir en renta, en pensiones y salarios. No habíamos ido la pelea del 010, de desmontar el proyecto de salud contra el magisterio y contra la población brutal, y el tema de la vacunación, compañeros. Nos tocó una negociación atípica y estamos en una fase de implementación con todos estos procesos que no va a ser fácil, porque no es solamente con FECODE, es con todos los sectores, es con el pueblo colombiano, y tenemos una tarea para el próximo año. Movilización, negociación y la transformación política de este país. Estamos invitados todos en unidad, en liderazgo y en torno a un propósito que se llama FECODE. Calentar una sopita con gas natural puede conectarte con el pasado. Va el avioncito. La energía de una canción con tu futuro amor. ¿Bailamos? Y un vaso de agua con una pausa en tu presente. Tu vida está hecha de buenas conexiones. Por eso denuncia el robo de servicios públicos, energía, gas y agua, porque una conexión fraudulenta la pagamos todos. Llama al 604-4444-115, al 018-415-115 o en nuestra app EPM Estamos Ahí. EPM, Vigilado Superservicios. Vacunarte es cuidarte de verdad. Vacúnate contra el COVID-19. Si te vacunas, estás protegiendo a tus seres queridos. Acércate al punto asignado o acude a los lugares habilitados en tu ciudad. El virus no se ha ido y la principal medida de protección para ti, tus familiares y amigos es la vacunación. Consulta más información en nuestra página www.nuevaeps.co. Nueva EPS. Gente cuidando gente. Vigilado Supersalud. Preparar un café con gas natural puede conectarte con tu trabajo. La energía de una serie con tu familia. Invitar a una bebida refrescante con tus nuevos vecinos.
Bienvenidos. Tu vida está hecha de buenas conexiones. Por eso, si tienes dificultades para pagar tus servicios públicos, tenemos alternativas y facilidades de pago para que sigas disfrutándolos legalmente. Conócelas en www.epm.com.co en la sección Transacciones. EPM. Vigilado Superservicios. El magisterio colombiano le sigue cumpliendo a los estudiantes y al país, pero el gobierno de Iván Duque le incumple a la educación. Exigimos la expedición de los actos administrativos, la implementación de los acuerdos, la conectividad y las condiciones para la presencialidad. No más dilación, no más corrupción. Por la defensa de la educación pública, unidos vamos con FECODE. Y estamos de regreso aquí en nuestro programa Educación al Día, esta noche escuchando algunas de las intervenciones de los ejecutivos de FECODE durante el segundo encuentro de relaciones intergremiales y asuntos cooperativos y o delegados de FECODE, junto con los sindicatos filiales, que tuvo como objetivo conformar una red de trabajo nacional para organizar acciones y preparar propuestas tendientes a materializar los acuerdos firmados entre la Federación y el Gobierno Nacional. Vamos a escuchar a continuación el saludo que dejó para todos los presentes del Ejecutivo de FECODE, Miguel Camacho. Este gobierno, que hace parte de un régimen que ya lleva más de 2 décadas, se instaló diciendo que iba a certificar los acuerdos y con nombre y apellido propio a FECODE y a la JEP. 3 años largos hemos estado enfrentando a ese tenebroso régimen que se caracteriza por 3 aspectos. En primer lugar, por el carácter regresivo, oscurantista y fascista. En segundo lugar, por lo depredador de su carácter neoliberal. Y en tercer lugar, por el carácter descompuesto. Pero quiero resaltar frente a la resistencia de la Federación y al acierto de la Federación, a los aciertos de la Federación. Primer acierto, por supuesto, haber contribuido a la gran movilización social y haber participado en el paro nacional. La más grande de los últimos 75 años, que tuvo logros políticos y sociales y que también tuvo resultados concretos para la Federación. El otro acierto es que para enfrentar la pandemia acudimos a una relación estrecha con la comunidad académica y científica y el sector de la salud, con base en lo que con ellos derivamos, construimos la táctica, y eso nos permitió decirle no a la letal alternancia educativa, y al haber frenado la letal alternancia educativa nos permitió contribuir a salvaguardar la vida y la salud de 19 millones de colombianos y colombianas que gravitamos alrededor de la escuela. Y tercero, la movilización social y el paro nacional nos contribuyó a hundir del 2018 al 2020 uno a uno de los proyectos de ley regresivos que han intentado poner a la escuela en el siglo XVII. Proyectos contra la libertad de cátedra, proyectos contra la autonomía de la democracia escolar, contra el carácter profesional de la docencia, contra la función social de la escuela. No hay tiempo, pues, para hacer referencia a todos esos proyectos y a la característica de ellos. Pero el solo mencionar el que vivimos en el medio del paro, el Home School, que reemplazaba la escuela por la casa, y al licenciado, maestro, profesional, magíster, por un titular, queda absolutamente claro que era un atentado contra la existencia de la escuela pública y por supuesto contra el carácter profesional de la docencia. Si eso no es siglo XVII, ¿qué es siglo XVII? Y en el fondo, el común denominador ha sido tratar de derrumbar uno a uno las conquistas logradas por el magisterio después de 10 años de movimiento pedagógico y consignadas en la Ley 115 del 94, Ley General de Educación. Bueno, el gobierno le dimos uno a uno al proyecto, lo que implica la importancia
y de la conjunción en toda esta táctica entre movimiento social, movimiento pedagógico, comunidad académica y científica y educativa, para enfrentar la necropolítica del régimen y, por supuesto, para enfrentar también el carácter oscurantista en materia de educación. Hoy están radicados nuevamente proyectos de ley regresivos y oscurantistas, y nosotros estamos en la disposición de no dejar que se impongan. El más grave de todos, por supuesto, es el de la señora Poco Cabal, que pondría a discreción todo el presupuesto público de educación al sector privado. Y no se trata de un pasito hacia la privatización, se trata de la destrucción de la escuela pública. Se trata no solamente de que se entreguen recursos, sino que una vez entregados los recursos al sector privado, la escuela se ve reemplazada por las confesiones religiosas y por las cajas de compensación. Nada de libertad de cátedra, nada de autonomía, nada de democracia, nada de magisterio estatal, ningún tipo de estatuto docente. E insiste con el proyecto de ley 130 en preescolar, que no se requerirá grado alguno, título alguno, para ejercer la profesión de 0 a 6 años. Bueno, compañeros, entonces estamos en lo que se llama la batalla final. Ellos no han desistido de acabar con FECODE, con la escuela pública, y nosotros ratificamos hoy que la movilización social, el movimiento pedagógico está firme y no permitiremos retornar al siglo XVII, no permitimos que la luz del conocimiento se apague, y en ese sentido también, por esa razón, en defensa propia y sin titubeo alguno, vamos a inclinar la balanza a favor del Estado Social de Derecho y de las fuerzas democráticas en las elecciones del 2022 parlamentarias y presidenciales. Aquí lo único que no está permitido es hacer proselitismo, pero sí está permitido, proselitismo político en las escuelas, pero sí está permitido ejercer el derecho ciudadano para evitar que este régimen descompuesto se consolide y esta dictadura se prorrogue. Muchas gracias a todos y todas. Calentar una sopita con gas natural puede conectarte con el pasado. Va el avioncito. La energía de una canción con tu futuro amor. ¿Bailamos? Y un vaso de agua con una pausa en tu presente. Tu vida está hecha de buenas conexiones. Por eso denuncia el robo de servicios públicos, energía, gas y agua, porque una conexión fraudulenta la pagamos todos. Llama al 604-4444-115, al 018-415-115 o en nuestra app EPM Estamos Ahí. EPM, Vigilado Superservicios. Vacunarte es cuidarte de verdad. Vacúnate contra el COVID-19. Si te vacunas, estás protegiendo a tus seres queridos. Acércate al punto asignado o acude a los lugares habilitados en tu ciudad. El virus no se ha ido y la principal medida de protección para ti, tus familiares y amigos es la vacunación. Consulta más información en nuestra página www.nuevaeps.co. Nueva EPS. Gente cuidando gente. Vigilado Supersalud. Preparar un café con gas natural puede conectarte con tu trabajo. La energía de una serie con tu familia. Invitar a una bebida refrescante con tus nuevos vecinos. Bienvenidos. Tu vida está hecha de buenas conexiones. Por eso, si tienes dificultades para pagar tus servicios públicos, tenemos alternativas y facilidades de pago para que sigas disfrutándolos legalmente. Conócelas en www.epm.com.co en la sección Transacciones. EPM, Vigilado Superservicios. El magisterio colombiano le sigue cumpliendo a los estudiantes y al país, pero el gobierno de Iván Duque le incumple a la educación. Exigimos la expedición de los actos administrativos, la implementación de los acuerdos, la conectividad y las condiciones para la presencialidad. No más dilación, no más corrupción. Por la defensa de la educación pública, unidos vamos con FECODE. Y seguimos con más información en nuestro programa Educación al Día. Continuemos escuchando entonces la intervención del primer vicepresidente de FECODE, Cristian Rey,
durante el encuentro de secretarios de Relaciones Intergremiales y Asuntos Cooperativos de la Federación. Que nosotros estamos viviendo un año totalmente atípico, pero este año totalmente atípico no nos puede a nosotros ni mermar nuestra capacidad de lucha, ni tampoco la búsqueda de los objetivos que nos hemos trazado. Este año es un año histórico en el tipo de negociaciones que adelantaba la Federación, y es histórico porque es la primera vez que la Federación estaba negociando unos pliegos de peticiones con los maestros ya en las aulas de clase. Porque este año nosotros nos metimos todavía aún más en la situación, en la realidad que teníamos que buscar nosotros también el atraso o adelantarnos nosotros ante ese atraso que traíamos siempre o la deuda social que nosotros poseíamos. Es por esa razón que nosotros encaminamos esfuerzos no solamente para salvaguardar lo que nosotros mantenemos, los derechos que tenemos como educadores, sino que teníamos nosotros que también resarcir y buscar esa parte de la sociedad que de pronto estábamos olvidada cuando nosotros hacemos parte fundamental de la misma sociedad. Es por eso que nosotros enfilamos baterías en primera instancia para poder bajarle el tono, por lo menos, porque no podemos decir que la derrotamos totalmente, pero sí logramos que se cambiara en ciertos aspectos, que no fuera tan lesivo como venía encaminada la famosa reforma tributaria. En una segunda instancia, logramos nosotros también que se hundiera ese proyecto de ley, y eso es lo que nosotros tenemos que decirle a los compañeros y tenemos que decirle a las comunidades que muchas veces no han interpretado aún el avance que nosotros alcanzamos. Una reforma tributaria, una privatización del servicio de salud, una congelación de salarios, una reforma laboral y pensional en las que estábamos nosotros inmersos, unos en base a proyectos y otros en realidades como teníamos nosotros con el 1174. Y entonces nosotros tenemos que ser claros cuando le hablamos a la comunidad y cuando le hablamos a los maestros, porque nosotros, antes de ser maestros, nosotros pertenecemos a una sociedad. Nosotros somos padres de familia. Nosotros pertenecemos a esa sociedad que donde se tomen medidas por parte del gobierno nacional va a ir en contra de todos nosotros. Y es allí donde nosotros tenemos que decirle a los mismos compañeros que a veces hablan que se sienten decepcionados, que a veces hablan que se sienten golpeados, que a veces hablan que no ven los triunfos o los avances que nosotros alcanzamos. Este año, profesores, si nosotros nos ponemos a hacer un análisis real, podemos observar que en tipo social, en el campo social, logramos unos avances significativos. Porque nosotros nos la pasamos en las aulas y en los colegios diciendo que lo más importante, el insumo más importante de la escuela es el estudiante. Pero resulta que a veces los dejamos solos y hoy tenemos que decirles, esa reforma tributaria, ese hundimiento del proyecto de ley de salud, tumbar el decreto 1174 con nombre y con apellido, donde se hacía una reforma laboral y pensional, es un triunfo no solamente para los maestros, sino que es un triunfo para la ciudadanía, es un triunfo para toda la población. El gobierno busca el mecanismo y hoy nos castiga a nosotros en las recuperaciones de tiempo, que en la cual FECODE en una próxima negociación no podemos quedar nosotros por debajo de una negociación que nos respete también a los maestros de Colombia y que nos permita ejercer nuestra defensa de los derechos, nuestro derecho a la protesta y que no salgamos tan golpeados como de pronto salimos este año. Pero los maestros, con toda la dignidad que tenemos, con la cabeza en alto, cumplimos con esas recuperaciones que el gobierno nos trazó y aquí estamos presentes y aquí estamos nuevamente en pie de lucha buscando la defensa de la educación pública y los derechos de los educadores. Muchas gracias, compañeros. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos
por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. También estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio.